Muy bien, estaba pensando, ¿no?, con la palabra, pensaba en una historia que leía, ¿no?, acerca de un actor, ¿no?, que es Sylvester Stallone, ¿no?, que le conocéis mucho, ¿no?, los que os gusta el cine, pues Rambo, Rocky, ¿no?, correcto. Entonces, leía, y este hombre, hay una historia trágica en su vida, ¿no?, que conocemos esa parte famosa, pero hay que conocer también el principio, ¿no? Y este hombre tuvo una historia muy trágica. Este hombre era joven, lógicamente, cuando tendría 18, 20 años, más o menos, aproximadamente, sí, más o menos. Este hombre tuvo un momento muy difícil en su vida, ¿no? Porque él quería ser actor y no le contrataban para lo que él quería, ¿no? Y él se empeñó en esto, se empeñó una y otra vez, ¿no? Invirtió su tiempo en todo esto, en buscar, y llegó un momento, ¿no?, que aquello le llevó, pues eso, a estar desesperado, ¿no? Lógicamente le alcanzó el tema de la economía, llegó a robar a su mujer las joyas de la mujer para venderla, para seguir pues él luchando por el tema este del cine, ¿no?, invirtiendo en cosas, y luego llegó también un momento donde se le acabó todo, también por causa de este conflicto con su esposa, seguramente tuvo que vivir en la calle. Estamos hablando de Sylvester Stallone, ¿no? Estamos hablando de alguien que, bueno, entonces estamos hablando de él, en la calle, tuvo que vivir en la calle, indigente, como un indigente. Hasta tal punto llegó la tragedia, que es la parte más fuerte que él tuvo que afrontar, ¿no? Y es la parte de que él tenía un perro. Los que habéis tenido mascotas sabéis que se le puede coger mucho cariño. Yo he tenido varias. La verdad es que lo sé por mis hijos, como ellos han asumido a veces cuando han muerto, pero yo personalmente, cuando era muy jovencito, es la única vez. Luego ya los perros que he tenido, yo no he sido tan romántico, pero lo he visto en mis hijos, ¿no? Pero yo, uno pequeño, cuando era jovencito, un niño, me regalaron un perro pequeño y se me murió por culpa mía. No os voy a contar ahora la historia porque no es esto, pero me afectó muchísimo. Entonces, la otra cosa que le pasó en esa situación que está él, tenía un perro que lógicamente era como, sabemos lo que son los animales para algunas personas, cuando sobre todo se sienten solas, y tuvo que vender hasta el perro, y lo vendió por $25. Entonces todo es así, ¿no? Por $25 vendía a su perro, porque no tenía ni dinero ni para alimentar, ni para alimentarse a él, ¿no? O sea, estaba... Y él cuenta, ¿no?, que ese punto, cuando él vende al perro, ¿no?, allí en un sitio donde vendían alcohol, al que pilló por allí, ese fue un punto de inflexión donde dice que él cuenta que salió de allí llorando como nunca, ¿no? Y salió, pues eso, tocado, muy tocado, ¿no? Y curiosamente, ¿no?, la historia es que 2 semanas después de pasar de eso, de estar ahí quebrantado, llorando, que ya llegó al límite, 2 semanas después, justo 2 semanas después, él va a un combate de boxeo, porque él también, en la película lo vemos, ¿no? Fue un combate de boxeo que, hablo de real, Mohamed Ali, que vosotros a lo mejor no le conocéis, pero Mohamed Ali era uno, bueno, y murió hace como 10 años más o menos, ¿no? Pero yo lo he visto, porque en mi tiempo, yo soy muy antiguo, muy viejo, ¿no? Entonces, un poco más que él, menos que él, pero casi, ¿no? Entonces, había solamente una televisión con 2 canales, solo 2, y en blanco y negro. Entonces, nosotros no podíamos elegir como vosotros Netflix o Disney o lo que sea. No. Había solo 2 canales. Primero había uno, pero luego 2, que era el UHF. Solo 2 y en blanco y negro. Solo eso. Tú imagínate ahora que solo tienes 2 canales para ver televisión. Olvídate de las series. Olvídate de películas que no has visto. Si no has visto, te aguantas. Allí la ponían en blanco y negro. Era eso. Y claro, echaban combates de boxeo. Aquí en España también había Urtain, que era un boxeador peso pesado, vasco, ¿no?, que era pesado. Y entonces también fue muy famoso en aquella época. Y estaba Mohamed Ali también, ¿no?, negro también, un fenómeno, uno de los mejores boxeadores del mundo, ¿no?, que ha habido en la historia. Y yo estoy al corriente porque es que no podía haber otra cosa. Y esto lo ponían, como te ponían los toros o te ponían lo que tocaba en ese momento, ¿sí? Entonces, estoy al corriente y me acuerdo de este boxeador Mohamed Ali. Entonces, este hombre fue a ver eso, como 2 semanas después, fue a ver un combate que había allí donde él estaba. Y este hombre, Mohamed Ali, ya un ídolo, iba a pelear contra uno que, bueno, era no conocido, totalmente anónimo, ya más veterano, que no era tan... Y él esperaba, bueno, pues que iba a hacer un combate fácil, pero resulta que luego esto es así, ¿no? En este combate Mohamed Ali terminó mal, terminó que llegó a los 15 asaltos, que era lo máximo, ¿no?
Y aún así ya el mismo juez, cuando tienen que levantar la mano al boxeador vencedor, levantó la de Mohamed Ali, pero no la levantó porque estuviera claro, sino la levantó, me está poniendo aquí, sino que la levantó porque, bueno, era quien era y también por punto, ¿no? Entonces, bueno, sucedió aquello. Este hombre, que se llevó esa sorpresa, ¿no? Aunque era un campeón mundial, de que, bueno, este hombre que no valoraba, pues casi le vence, ¿no? Entonces, él viendo esta película, no tardó ni 20 horas en hacer un guión, que es el guión que conocemos, o conocéis a uno, que se llama Rocky. ¿Habéis oído de esta película, no? Porque luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo qué sé, hay un montón de Rocky, ¿no? Entonces, él en unas 20 horas, dice, él hizo un guión de eso. O sea, lo que él vivió, hizo su guión, y es el guión de Rocky. Entonces, él fue luego, lógicamente, entramos en otro problema, fue por todas las productoras. Y bueno, pues alguna les decía, sí, te damos, yo qué sé, pero lo que sea, dinero, no sé de qué cantidad, lo que sea. Y claro, y muchos que le ofrecían, que a lo mejor le podía coger, tenían un problema. Y es que la condición que ponía él, no solamente era su guión, que lo tendría registrado el guión, estaba su nombre, no lo podía coger nadie, pero el problema está que no solamente él pedía que cogieran ese guión para hacer una película, sino que además exigía que esa película, él fuera el protagonista. Era la condición. Claro, entonces la productora decía, pero tú no eres nadie. Si esto lo hiciera, yo qué sé, pues algún famoso de aquella época, ¿no? Que es Douglas o yo qué sé, o cualquiera de estos, ¿no? Pero no le cogían. Y él siguió insistiendo. Y llegaron a ofrecerle por el guión porque veían que era más o menos, tenía sentido, era bueno, pero llegó un momento, ¿no? Que hubo una de ellas, una de las productoras, que si daba $100.000, por ejemplo, la máxima, la otra le rebajó a $35.000, ¿vale? El guión, a cambio de que entrara él como actor, ¿no? Como protagonista. Y así lo hizo. Y con esta se metió allí de protagonista, ¿no? Y esa es es un poquito la historia, ¿no? que este hombre cuenta, ¿no? Él pasó de estar en la miseria allí, con ese guión, y esa productora que lo cogió al final, y él como actor, él pasó, en poco, porque tardaba un poco en hacer la película, él pasó de estar en la indigencia a estar nominado a 10 Oscars. Nominado a 10 Oscars. Rocky nominado a 10 Oscars. Y de esos 10 Oscars ganó 3. Mejor película, mejor producción, mejor no sé qué otra cosa, montaje también. Imagínate, una persona que nadie le quiere contratar, una persona que no tiene dinero, que está en la calle, que vende su perro, que es lo que más quiere, y de pronto pasa, imagínate, ponte en ese lugar, ¿no? Pasa a estar nominado a 10 Oscars. ¿Quién consigue esto hoy? Poca gente, pocas productoras. Y lógicamente eso fue algo tremendo, ¿no? Pero es interesante que yo con esto me quiero quedar con esa historia de ese momento cuando él se quebranta, ¿no? Cuando ya vende a su perro, se da cuenta que no le queda nada, ni nadie, y dice que terminó aquello que le afectó muchísimo, ¿no? Y he cogido este ejemplo porque quiero hablar acerca de lo que sería las lágrimas del corazón. Ese es el título que le he puesto, las lágrimas del corazón. Y digo lágrimas del corazón porque no todas las lágrimas son del corazón. Por ejemplo, cuando hablamos de medicamento, no todas las pastillas que son redondas son iguales. No todos los líquidos que tomamos, los jarabes o las soluciones que tomamos, aunque sean amarillas o blancas, no son iguales. ¿Verdad que sí? Nadie toma el medicamento por el color de la pastilla. Esto es cuando estás jubilado, que a lo mejor no entiendes muy bien bueno, perdón, un respeto. Si yo estoy ahí, yo estoy casi ahí. Pero quiero decir que no sé por abuelo, mis abuelos, que yo mismo le compré un montón de cajas, ¿no? Para poner aquí la pastilla esta, la otra, la verde, la amarilla, ¿no? Que luego cuando van a la farmacia, como son genéricos, le cambian de esto, y en lugar de ser blanca, la misma sustancia puede ser una pastilla de otro color, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que igual que pasa que una pastilla, por muy redonda que sea, y hay cientos de pastillas redondas o ovaladas, lo que sea, no se elige por eso, se elige ¿por qué? Por lo que hay dentro, que se llama la sustancia, que es el principio activo. En medicina se llama principio activo. Entonces, cuando tomamos un medicamento, lo que importa es el principio activo, no la forma de la pastilla. Entonces, las lágrimas no son todas iguales. ¿Sabes qué tienen igual todas las lágrimas? Que el 98% es agua y el 1% así es minerales. Perdemos un poco de minerales y algo de proteína.
pero casi el 99% es agua. Eso es igual para todo. Pero no todas las lágrimas son iguales. Yo me apuntaba aquí, pues, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? Hay lágrimas que son de cocodrilo. Si tú lo lees en la RAE, lágrimas de cocodrilo son lágrimas hipócritas. O sea, hay quien llora, pero llora simplemente para que le vean. No siente nada por nadie, ¿no? Y luego también tenemos en la Biblia las plañilleras, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces. Estas mujeres era un oficio. La Biblia lo dice, que cobraban dinero. ¿Tú te imaginas? Cobraban dinero para llorar en un entierro. Está en la Biblia puesto. Que Jesús llegaba allí a una persona que estaba muerta y estaban allí llorando. Y eran personas que le pagaban para eso. Eran profesionales del lloro. No sé si te interesa eso, ponlo en InfoYo. No sé. Es que esto no lo he escuchado yo. Serías el único. A lo mejor te cogen. Yo qué sé, es una idea. Pero es cierto, es cierto. Y estas personas cobraban dinero por llorar. Y había otras personas que eran muy buenas llorando. Había como un ranking. Estas de las buenas. Y cobraban más. Entonces, hay lágrimas también que son, por ejemplo, de la cebolla. Si yo cortaba de cebolleta de esta allí en el resto, y también llora. ¿Te ha pasado alguna vez o no? ¿A que sí? Son lágrimas, son auténticas, son lágrimas. Y podemos hablar de rabia, de envidia, etcétera, ¿no? Entonces, he puesto lágrimas del corazón, que son lágrimas que se diferencian porque el principio activo, por decirlo de alguna manera, lo que hay dentro de ese llanto no es tanto simplemente pues una hipocresía, es lo que hay es algo noble, como pueda ser pues bueno, llorar de felicidad, llorar de dolor, has perdido a alguien, una enfermedad, lo que sea. Y la otra, que es la que quiero yo destacar, son lágrimas del quebrantamiento. Me quiero detallar esa, que es la que le pasó a él. Hay lágrimas de quebrantamiento. Y estas son lágrimas muy especiales. Son lágrimas especiales que tienen un poder muy fuerte, ¿sabes? Yo leí aquí en Proverbios capítulo 18, versículo 12, Proverbios 18, 12, dice, antes del quebrantamiento, se eleva el corazón del hombre. O sea, quiere decir que el quebrantamiento es todo lo contrario a la altivez, todo lo contrario a creerse algo. Por eso el quebrantamiento tiene un poder espiritual muy fuerte. Yo me daba cuenta en esto, ¿no? Así que voy a centrar el mensaje en digamos, las lágrimas del quebrantamiento, ¿no? De hecho, cuando tú buscas en la RAE, el diccionario de la RAE, lo que es el tema de quebrantamiento, dice que romper, quebrantarse es romperse. Y esto me recuerda también cuando allí en casa de Simón el leproso, que lo recoge también Marcos y Juan, dice que una mujer, en esa comida que estaba Jesús, dice que cogió un vaso de perfume y lo quebró. Dice así, literalmente, lo quebró. Y Juan dice también que se llenó toda la estancia del perfume. Y eso es un poco lo que sucede espiritualmente con el quebrantamiento. Cuando hay un quebrantamiento, algo sale del corazón. Es como una especie de perfume que llega a Dios. Es como el incienso. A veces pensamos que para Dios el incienso es algo que huele muy bien. Es verdad esto que gente pone incienso, qué bonito. El verdadero incienso, ¿verdad?, tiene que ver con esto, ¿no? Hay un texto por aquí que dice, a ver si lo tengo por aquí por algún lado, lo tenía por aquí, bueno, ya lo buscaré luego, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que ese quebrantamiento en nuestras vidas tiene un poder espiritual muy grande. Un poder espiritual porque llega como un aroma a Dios distinto. No me preguntéis por qué. Puedo tener mi opinión, pero es así. El quebrantamiento no es cualquier cosa. Cuando uno acepta a Jesús y se reconoce también como pecador, tiene que haber un quebrantamiento. Si no, simplemente, si yo soy pecador, para que pasaba con el Imperio Romano, que era el imperio, la religión oficial, Constantino, ¿no? Pues todo el mundo era cristiano. Pero no había quebrantamiento, había lo que era intereses políticos. No voy a hablar de eso porque tenemos mucha gente que se apunta allí por intereses políticos, ¿no? Entonces, es interesante que David sabía acerca de esto, ¿no? David, en el Salmo 51, en el contexto de ese salmo es cuando él había caído, había pecado, con Bexabé y todo esto que conocéis la historia, y él dice, Salmo 51, versículo 16 y 17, dice, porque no quieres Dios, no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto, está diciendo David. Y lo dice con esta experiencia de lo que él ha vivido, ¿no? Esta experiencia. Versículo 17, Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cómo que el espíritu quebrantado? ¿No son los animales? ¿No son que yo haga muchas cosas? El corazón quebrantado, y luego repite, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, para Dios,
Y lo dice David en un contexto que sabe, él había aprendido lo que era ese incienso que sube y los holocaustos, y aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿verdad? Así que no se trata de lágrimas solamente, sino lágrimas que contengan ese ingrediente principal. Si tú tomas un paracetamol, ¿verdad?, o cualquier comprimido, si no lleva principio activo que se llama placebo, hay medicamentos que son placebo quiere decir que no lleva nada, solamente lleva la apariencia, pero no hay nada. ¿Sabéis esto, verdad? Eso existe también. Son personas que les das un placebo para que ellos piensen que eso le hace efecto, y lo que buscan es, digamos, un efecto psicológico, ¿no? Entonces, aquí habla de lágrimas que contengan esto, ¿no? Tal vez por eso, ¿no?, cuando Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tal vez esta valoración que hace Jesús, y las pone en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran. Yo me imagino que no se referirá a las planilleras, ni se referirá a lágrimas de cocodrilo. Se referirá a estas lágrimas, ¿no?, que son con contenido, ¿no? Bienaventurados los que lloran, lo dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante también, me gusta Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, cuando Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, cuando Pablo está hablando acerca de Timoteo, fijaros qué interesante, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Se la está escribiendo a Timoteo, Pablo a Timoteo, porque las cartas de Timoteo son de Pablo, ¿verdad? Y versículo 4 dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, le dice. No dice, me estoy acordando de tus cualidades, me estoy acordando de que me trajiste ese capote, como pone en otro sitio. Dice, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cómo te puede llenar de gozo unas lágrimas? Dice, y sigue leyendo el versículo, trayendo esas lágrimas, me traen a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Y es interesante, me gusta esto, ¿no? A mí me pasó el domingo pasado, no sé si recordáis, no sé si está por aquí, está Paola, ¿no? ¿Recordáis que Paola compartió un mensaje, ¿no? ¿Recordáis lo que estuvisteis aquí? No, vosotros no habéis estado. El domingo pasado compartió un mensaje y en un momento determinado ella se puso a llorar. ¿Recordáis algunos? ¿Estaban aquí algunos? ¿Estabais aquí algunos? ¿Podéis levantar la mano? Sí, hay algunos que están, ¿verdad? Y entonces, pues, hablaba de los jóvenes, ¿no? Pocos jóvenes en la iglesia y cosas así, ¿no? Y yo esas lágrimas me pasó como a Pablo. Se me han quedado grabadas. Y como Pablo, dice aquí, ¿verdad? Dice que esas lágrimas, ¿no?, me llenan de gozo en un sentido. Y yo estoy seguro que esas lágrimas de quebrantamiento no son lágrimas de pensar egoístamente, sino pensar jóvenes también, ¿no? Bueno, la situación, lágrimas del corazón. Y yo estoy seguro, Paola, yo por lo menos mi sentir que tenía, ¿no?, yo estoy seguro de que esas lágrimas van a desencadenar que en esta iglesia va a haber muchos jóvenes. Lo creo, es lo que sentía. No por tu fuerza ni por la mía, no por la nuestra, no porque seamos mejores, no, simplemente por gracia. ¿Recordáis lo que le pasó a este hombre, a Rocky? 2 semanas después de llorar quebrantado ahí, que no sabía ya ni que se lo tragara la tierra, 2 semanas después fue un combate casual. Ese combate fue lo que permitió que tuviera el guión de Rocky, que fue un cambio bestial en su vida. Así que yo creo esto, creo como Pablo, ¿verdad? Y yo creo que va a llegar un día esas lágrimas que llegan al cielo, ha llegado el abuelo, pero ha llegado al cielo también, van a desencadenar. Y me venía también lo que comentaba días atrás con el rey Acab y Elías, ¿recordáis? Elías en un momento determinado se acerca al rey Acab, malvado rey, que habían estado con sequía, y le dijo Elías, se puso a orar, se postró en tierra Elías y oró a Dios para que hubiera lluvia después de 3 años de mucha sequía, mucha hambre. Y dice la Biblia, si lo leéis allí, está en 1 Reyes 18, que Elías se puso a orar allí, le dijo a Acab, sube al monte, y acá subió al monte, el rey, ¿no? Y Elías se puso ahí a orar, y oró, se quebrantó, ¿no? Y entonces dice
dice, dice, unge tu carro porque viene una gran lluvia sobre este lugar. Bájate y vámonos de aquí porque va a venir una lluvia que... Y le dice al criado, mira un poco ahí al mar, a ver si ves algo. Dice, no veo nada. Y Elías le dice, ve 7 veces. Y a la 7ª vez, cuando fue, dice, sí, se ve una nube como una palma de mano. Y entonces cuando le dice, coge el carro, sal corriendo porque te va a inundar. Y no pasó nada de esa palma de la mano, que era una nube, pasó una inundación que tuvieron que salir pillando, si no la arrastra con el agua, ¿no? Y yo pensaba en esto, no es nuestra fuerza, esto que yo sentía no es nuestra fuerza, Paola, es simplemente porque yo sé que hay poder en lágrimas. Yo podría contar otra historia, pero no tengo tiempo ahora para contarla, ¿no? Bueno, tengo otras cosas que os va a hacer reír seguramente, pero lo dejaré, esto de las lágrimas, lo dejaré, mi experiencia personal lo dejaré para otro momento, pero tengo algo muy parecido y quería decir esto, ¿no? Entonces, la segunda parte, son 2 partes, esta de lágrimas del corazón, la segunda parte que le he titulado, ¿dónde está tu tesoro? ¿Por qué es importante esta pregunta? Y no voy a entrar ahora en la respuesta, sino que ahora pido que no os reáis. Voy a poner aquí una foto para contaros algo, también mío, real, ¿no? Y luego retomo esta pregunta de ¿dónde está tu tesoro? Y por qué es importante esta pregunta. Estos 2 hombres, no sé si le conocéis, este es Schwarzenegger, ese de allí, muy joven, tendría 20 años, así, Schwarzenegger. Y este que está aquí se llama Columbo. Estas 2 personas eran para mí, como tú cuando vas al AS o al Marca o al Sporting, al Sport, ¿no? Que es el periódico del Barça, y ves los jugadores. Para mí era eso, eran revistas que en aquella época casi nadie la tenía. Estamos hablando de hace 40 años o 50 años, puede que 50 años. 50 años, yo calculo 50 años, porque él vive todavía, Schwarzenegger vive. Estamos hablando de unos 50 años. Entonces, este de aquí... Este hombre él medía 1,88, casi 1,90, y este medía 1,60 y pico, por eso es más bajito. Pero es que en culturismo no era la estatura, era la proporción. Y ahí tenemos un campeón, ¿sabes? Pero en aquella época este era un taxista. Se conocieron y fueron a Estados Unidos, este era italiano y aquel venía de Austria, creo, hablaba alemán, y allí se conocieron en Estados Unidos y empezaron los 2, se llevaban muy bien, se hicieron un amigo. De hecho, él fue a la boda de Schwarzenegger. Fue como padrino, bueno, eran buenos amigos. Taxista, al principio, él se ganaba la vida como podía y estaba totalmente enfocado al tema del culturismo. Lo tenían clarísimo, tenían muchas oportunidades, pero ellos tenían claro eso y lucharon por eso. Y fíjate, ¿no? Dónde he llegado, ¿no? Es un poco la biografía de uno. Pero ahora te voy a pasar otra foto, no os reáis, te voy a pasar otra foto, esta. En aquella época yo estaba con estas revistas y me entusiasmaba. Yo quería ser como ellos. Pero allí en aquella época no existía culturismo. En aquella época lo más relevante que había era halterofilia. Así que yo me apunté a halterofilia en aquella época, tendría unos 18 años, halterofilia en el Palacio de los Deportes, federado en halterofilia, porque quería, digamos, admiraba a estas personas, yo quería ser como esas personas. Y esta es una foto de aquella época, ¿no? ¿Verdad? Y fue, pues eso, era un tiempo que yo fui contagiado por ello, porque yo quería ser como ellos. Y aquella época, como te digo, no había los recursos, ahora tienes gimnasio por todos sitios, ahora vas por cualquier sitio, ves gimnasio. Antes no existía eso, no había gimnasio. Era muy raro ver un gimnasio, ¿verdad? Teníamos que en casa que comprar pesas, yo me tuve que comprar pesas por correspondencia y todo esto. Y luego, ahora no os riáis, por favor, luego, ese soy yo. 3 años después, o 2 años después, no sé si 2, 3 años, en un campamento de no sé si no me acuerdo, puede que sea, es que no me acuerdo, uno de los campamentos, ¿qué había pasado ahí? Tan delgado, tan flacucho, ahí estaba una obra, no sé si estaba ahí con ese turbante, ¿no? En un campamento que hacían obras y cosas, ¿no? ¿Qué había pasado ahí? No tenía ninguna enfermedad, gracias a Dios, no estaba enfermo, nada de eso. ¿Qué había pasado? Dime. Son las mismas, ¿verdad? Mira, si es que no me he cambiado. No ha cambiado. Y Dorca igual. Qué guay. Entonces, ¿qué había pasado? Bueno, pues había pasado que... Es que no quiero meterme en esa historia, lo voy a resumir, si no, eso es para otro día. Pero sí, había pasado que
Esta foto anterior que habíais visto, ¿no? Del tema de la halterofilia y todo esto, ¿no? Unos años antes, ¿no? Tendría 18 años ahí, pues un par de años después así, con 20 años, 22, 21 22, no me acuerdo muy bien la edad, cuando yo voy al servicio militar, que fui con unos 20 años, sería un año después del anterior, sucedió algo, y sucedió que yo estaba en un momento muy difícil de mi vida, ¿no? Eso lo contaré en otro momento, ya lo he contado alguna vez, pero en detalle no lo quiero hacer ahora por el tiempo. Entonces, yo pues me pasaba como a Rocky, ¿no? Un momento difícil en mi vida, ¿no? Y entonces hubo una persona allí en el servicio militar, ¿sabes? Que eso es dificilísimo, en el año 77, imagínate, a eso me acuerdo, año 77, yo hice la mili. ¿Y sabes qué pasó? Hubo un compañero, que yo me metí en la banda de música por otra historia, ¿no? Y me regaló un Nuevo Testamento. O sea, eso ahora, tú dices, bueno, eso no tiene importancia, todo el mundo tiene ahora, o casi todo el mundo tiene su smartphone, con que tienes Biblia y todo, no. En el año 77, que ahora puede ser, ¿cuánto se da cuenta? 50 años, 50 y pico años. 47 años, cerca de 50 años. Aquí en España, un Nuevo Testamento, un evangélico, eso era rarísimo. Rarísimo. Latinos no había. No había latinos. Hace 50 años estoy hablando, hace 50 años estoy hablando, ¿sabes? Entonces, es importante esto, ¿no? En aquella época, Dios me puso esto, y a partir de ahí, yo empecé a buscar a Dios, y me centré, y quise, pues eso, aprender de Jesús, buscar más de Dios, y es entonces lo que pasó, que me dediqué tanto a buscar experiencias maravillosas con Dios, que aunque ahí tú ves que hay pocos músculos comparado con lo anterior, pero aquí lo que hay son músculos espirituales. Entonces, ¿qué aprendo con esto? Aprendo dos cosas, ¿no? Que, por un lado, el equilibrio, porque yo me pasé de un extremo a otro, ¿no? Me pasé de un extremo, empecé a dejar las gimnasias, dejé de todo, muchas cosas las dejé, ¿no? Para buscar a Jesús, buscar a Dios, a Dios, a Dios. Y fue experiencia maravillosa. Pero ¿qué pasó? Que me fui al otro extremo. Entonces, eso es una enseñanza. Y quiero terminar retomando la pregunta que me hacía antes, ¿no? Que hacía antes. La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Porque yo lo busqué ahí en el tema de la gimnasia, ¿no? Luego en la iglesia, buscando a Dios, ¿no? ¿Y dónde está tu tesoro, no? ¿Y por qué es importante esta pregunta, no? Porque hay un texto, ¿no? Que, no sé, me gustaría que lo buscaras un momento, es el único texto que te voy a pedir que busques, Mateo 6, versículo 21. Mateo 6, 21, es el único texto que te voy a pedir que busques, por favor. ¿6:21? Si lo tenéis, ¿lo podéis leer alguno? ¿Fuerte? ¿Lo podéis leer? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, es importante lo que consideramos tesoro para nuestra vida, porque lo que consideramos un tesoro es donde va a estar nuestro corazón. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. Es importante saber que lo que yo considero tesoro, como lo consideraba en aquella época, eso ahí va a poner mi corazón, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta con la que sí quiero acabar es, ¿podemos dirigir nuestro corazón? La pregunta se puede hacer uno, ¿podemos dirigir el corazón? Y yo creo que sí. Yo creo que el corazón se puede dirigir, ¿verdad? Igual que un coche tiene un volante. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 26, Proverbios 23, 26, dice así: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios está diciendo que nosotros podemos entregar a Dios nuestro corazón, con lo cual podemos decidir qué hacemos con nuestro corazón. Y dice también que nuestros ojos decidimos también a dónde miramos y miren por tu camino, ¿no? Así que si hay algo cierto, ¿no? en toda esa experiencia que cuento, no es sencillamente que yo tengo algún mérito, sino que por la gracia de Dios yo dirigí mi vista hasta el día de hoy, la dirigí y mi corazón a Jesús. Y esa es la clave. La clave es que ¿a dónde diriges tu corazón? Y yo lo dirigí a Jesús. No a la iglesia evangélica, no a una religión, a Jesús. Y fue Jesús quien digamos de alguna manera, me llenó y me cambió
y ha marcado mi vida y todos esos extremos que he vivido, que ha habido también extremos, como veis allí, paso de un lado a otro, no hace falta, no es incompatible ser un culturista y ser cristiano, ¿o sí? Ahora nadie va a ir al gimnasio por esto. No, es bueno ir al gimnasio, pero lógicamente, sabiendo, la única premisa que yo termino con esto es simplemente eso, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra mano la capacidad de dirigir dónde está nuestro tesoro. Si tu tesoro es Jesús, pues va a tener unas consecuencias. Si tu tesoro puede ser el dinero, ¿verdad? Que podía ser, pues bueno, está bien, pero ten cuidado, porque ese tesoro al final se va a apoderar de ti. O si el tesoro puede ser, yo que sé, tantas cosas que podemos en la vida, ¿no? El tema de la melancolía o el tema de la autocompasión, el tema del placer sexual, lo que sea, ¿no? Si algo de eso es tu tesoro, no estoy diciendo que son cosas malas, estoy diciendo que si eso es tu tesoro tienes que tener cuidado, porque donde está tu tesoro está tu corazón, y nuestro corazón solo tiene que estar depositado no en correo, no en una caja fuerte, tiene que estar depositado en Jesús, entiendo yo, y es una decisión que está en nuestras manos, ¿no? Así que esta es la palabra que tiene en mi corazón, lágrimas, ¿no? Esas lágrimas que son lágrimas del corazón, que tienen mucho poder, entendiendo, ¿no? Y yo le pido a Dios, ¿no? Que nunca, a pesar de la edad y los años, no se endurezca mi corazón y tenga la capacidad de que se quebrante, que se quebrante, que se quebrante, porque eso es lo que va a traer oxígeno a mi vida, un corazón quebrantado. Yo valoro la madurez de un cristiano, no tanto en que sepa mucho, sino el quebrantamiento, la sencillez, el quebrantamiento de su corazón, que pueda saber mucho, pero que a la vez sea como un niño, ¿verdad? Que se pueda quebrantar. Así que yo comparto esto, ¿no? Que seamos sabios, que podemos dirigir nuestro corazón, podemos dirigir a dónde vamos, porque eso depende de nosotros, ¿no? ¿Sí? Ponemos de pie y damos gracias a Dios.